Martínez, él dice: el asma no es una enfermedad única, sino una colección de varias enfermedades que se presentan con síntomas similares que en la literatura reciente se mencionan como endotipos de asma. Recordemos que la palabra fenotipo es lo que aparece y realmente muchas veces lo que aparece no corresponde a lo que subyace. Entonces, ya que vamos a entrar en esta especie de disquisición, tomemos una posición pensante como este que está imitando al pensador de Rodin, o seamos más realistas quizás como este, que corresponde mucho más a la realidad de muchos de nosotros. Ante todo, ya que hablamos de una entidad compleja, he querido traer para comenzar esta frase de Edgar Morin. Tiene un librito que se llama Introducción al Pensamiento Complejo, que yo creo que debería ser lectura obligada para la mayoría de nosotros. Él dice: lo simple no existe, está hablando de los fenómenos biológicos. Los hombres de ciencia trabajamos con lo simplificado. Nosotros vamos realmente reduciendo una realidad compleja como puede ser el asma, a 2 o 3 parámetros, lo hacemos simplificado, pero después se nos olvida que estamos trabajando con una simplificación y lo tomamos como si fuera el todo. La ciencia construye su objeto extrayéndolo de su ambiente complejo para ponerlo en situaciones experimentales no complejas. La ciencia no es el estudio del universo simple, es una simplificación interpretativa necesaria para extraer ciertas propiedades y ver ciertas leyes. Entonces, podemos decir que el conocimiento científico fue concebido durante mucho tiempo, y aún lo es a menudo, como teniendo como misión la de disipar la aparente complejidad de los fenómenos a fin de revelar el orden simple al que supuestamente obedecen. Entonces nosotros hablamos de asma, pero posiblemente puede ocurrir como cuando hablamos de la célula. La célula como tal no existe. Una célula aislada es una entelequia. Lo que existe es una célula en un medio extracelular. Igualmente podemos decir que el asma aislada no existe. Existen asmáticos con unos genes dados, con una epigenética en un ambiente específico. Junto a eso encontramos, lo dicen casi todos los semiólogos como Umberto Eco, ese gran novelista no solamente de obras maestras como El nombre de la rosa, sino que él es ante todo un semiólogo que dice que el hombre es un taxonomista por naturaleza. La taxonomía, es decir, clasificar un hecho, un grupo, en medio de categorías, es una actividad connatural al hombre, quien no podrá ignorarla ni evitarla. Desde el inicio el hombre ha sido un agrupador de ideas. Ahora, leyendo actualmente los trabajos de Klosters de Haldar, él habla, por coincidencia lo encontré allí también, que la taxonomía es un principio básico, se basa en el principio de que la semejanza, medida a través de un número de características diferentes, predice relaciones de significado biológico con mayor probabilidad. Es decir, taxonomizar es un medio que utiliza el ser humano para establecer su relación con el mundo, que siempre es complejo. Entonces siempre estamos taxonomizando. Esta taxonomía en asma ha llevado a la llamada teoría de los clústeres o conglomerados. Se dice que la taxonomía de organismos continúa siendo el paradigma para los modelos biológicos de clasificación. Y Haldar dice que se basa empíricamente en el principio de que la semejanza, medida a través de un número de diferentes características, predice relaciones de significancia biológica con mayor probabilidad. La taxonomía entonces se puede cuantificar por medio de taximetría, como en el análisis de clústeres o conglomerados que veremos después. Absolutamente todo se puede taxonomizar. Por ejemplo, los grupos humanos y el conocimiento. Por ejemplo, los que saben. De pronto podríamos poner aquí al doctor Caraballo. Los que transmiten, los docentes, podríamos poner al doctor Escamilla. Los que descubren, los investigadores y exploradores, por ejemplo, la doctora Elizabeth. Los que aún no saben, quizás aquí podríamos poner al doctor Bautista. Pero por aquello de los jóvenes, ¿sí? Pero allí también están los flojos, los que no tienen capacidades limitadas, los que tienen capacidades limitadas, o los que no quieren o no pueden aprender. Pero eso puede no ser tan grave. Algunos de los que no quieren o no pueden aprender pueden llegar a ejercer con éxito y con un poquito de suerte llegar hasta ser presidentes de sociedades científicas.
casos se han visto. Entonces, absolutamente todo se puede clasificar, pero cuando las culturas y los lenguajes empiezan, y los cerebros también, la clasificación suele ser binaria. Es decir, siguiendo a Gilles Deleuze, lo primitivo es hablar de buenos y malos, los políticos hablan de nosotros y los que están contra nosotros, el día y la noche, el blanco y el negro, el frío y el caliente. Y cuando evolucionan se llenan de matices como alba y ocaso, mediodía, medianoche, blanco y negro introducen el gris y luego todos los colores que forman el blanco, calor y frío admiten tibio, fresco, templado, etc. Se dice que los conceptos no son cajas rígidas, sino que son rizomas como raíces de árboles que tienen muchos filamentos que se entrecruzan entre sí. Por lo tanto, cuando hablamos de asma, muchas veces también estamos hablando de otras cosas. Pero como se empieza por el binarismo, en asma también empezamos por el binarismo. Rackemann en 1918 se creó esa división que todavía usamos a veces, que es asma extrínseca y asma intrínseca. Depende de si logramos demostrar un alergeno, es decir, una sustancia exterior como causante de los síntomas. Y en ese grupo metíamos el 80% y en el asma intrínseca el 20%. Es una taxonomía primitiva. El asma ha sido clasificada de manera incansable, no solamente asma extrínseca e intrínseca, sino sensible al tratamiento y refractaria, asma controlada y no controlada, con inflamación TH2 y sin inflamación TH2, con eosinofilia o sin eosinofilia, etc. También se puede hacer una taxonomía grupal, por ejemplo, según el factor desencadenante, ejercicio, alérgica, aspirina, etc. Entonces, cada grupo podría subdividirse. El asma severa, por ejemplo, están los trabajos de la doctora Wendy Moore, tiene por lo menos 3 subgrupos: asma severa no tratada, asma severa difícil de tratar y asma severa resistente al tratamiento. Son cosas distintas. Y allí hay por lo menos 3 variables: la severidad, que es la intensidad intrínseca del proceso; el control, que es el grado de minimización de los síntomas; y la respuesta, que es qué tan fácil logramos ese control de síntomas. Entonces, en base a esto se llegó a los fenotipos. Los fenotipos vienen del griego phanein, que significa lo que aparece. Hay algunas mujeres que tienen buen fenotipo, por ejemplo. Ahora, son las características visibles de un individuo debido a la expresión de sus genes y a su interacción con el medio ambiente. Cambia con el tiempo. Estas características observables corresponden a distintas entidades que están en el fondo, que son los endotipos, que pueden asociarse con diferentes exposiciones ambientales y diferentes marcadores genéticos. Fenotipos y endotipos son casos típicos de taxonomía. Entonces, este estudio de fenotipos permitió clasificar subgrupos de asma. Cuando un fenotipo o varios se relacionan con una vía funcional o fisiopatológica común, ahí sí ya hablamos de endotipos. Y la caracterización de endotipos permite aproximarse a las causas de la enfermedad. Así llegamos nosotros a esto que al doctor Kustovic le produce urticaria, que es utilizando una sola variable importante, como es la anamnesis, es decir, la subjetividad de si ocurren sibilancias. Entonces, Fernando Martínez miró la presencia de sibilancias al comienzo, a los 13, a los 6 años,